tengo un amigo que trabaja conmigo y que años atrás vivía en South Bend, Indiana, ¿no? El nombre tal vez no les resulte común a muchos de ustedes porque efectivamente es un pueblito pequeño en el norte del estado de Indiana, pero es famoso porque en South Bend es donde se encuentra la Universidad de Notre Dame, ¿no? Esta famosa universidad católica. Y hay muchas cosas buenas en Notre Dame, valga la pena decirlo, pero en muchos aspectos ha comenzado a ceder a la cultura, ¿no? Entonces, recientemente, el presidente de la universidad defendió la decisión de la universidad de poner una página web en el mes del llamado orgullo gay, entre comillas, ¿no? El mes de junio, no solamente pues, saludando, felicitando a todos los que pertenecen a la comunidad LGBTQ y más, ¿no? O sea, cualquiera de los, no sé cuántos géneros van ahora, ¿no? Creo que van como 75 y de repente estoy atrasado, ¿no? Pero la verdad es que no me angustia no estar al día en el número de géneros inventados. Y obviamente esta página web incluía una crítica a la iglesia por haber sido tan insensible y por haber sido tan dura y poco abierta para aceptar a las personas homosexuales. Y déjenme aclarar una cosa, hermanos. Existen personas en la Iglesia Católica que han maltratado a personas homosexuales o a mamás solteras o a muchas personas que se han sentido profundamente ofendidas porque han sido ofendidas por gente que lamentablemente tiene un espíritu fariseo. Sí, por supuesto. Eso pasa con más frecuencia de lo que debería pasar. Lamentablemente, en mi experiencia como católico, tengo que decir que sí, ¿no? Y que hay gente que es juzgada injustamente porque algunos aspectos de su vida como persona pecadora se han hecho públicos, son conocidos, pero eso no los hace más pecadores que cualquiera de nosotros, simplemente que nuestros pecados no han salido en el boletín parroquial, ¿no? Entonces, eso es cierto, ¿no? El problema no es ese. El problema es cuando nosotros queremos que la iglesia pida perdón por ser la iglesia católica. Es decir, que se avergüence de sus enseñanzas. Entonces, esas son las cosas que, por ejemplo, en Estados Unidos pide el padre James Martin, lo que pide la hermana Siskia, lo que pide el padre Pajuelo, personas que yo he mencionado en varias ocasiones y que muchos de ustedes conocen, porque probablemente conocen un párroco que diga, la iglesia se tiene que disculpar con la comunidad homosexual. ¿La iglesia? Padre, si tú hiciste algo mal con un homosexual, tú pídele perdón, ¿no? Pero que la iglesia se tenga que disculpar por lo que enseña, eso es absolutamente inaceptable, ¿no? Entonces, buen amigo mío, recuerda cómo años atrás, cuando vivía en South Bend, sucedió algo parecido, que es cuando el obispo local, porque claro, South Bend es una diócesis pequeña, ¿no? Y Notre Dame es una institución colosal, ¿no? Es la universidad católica probablemente de más prestigio en los Estados Unidos, con todos los problemas que tiene, pero es la de más prestigio como universidad católica, y que además es una enorme potencia económica, lo que le permite pues tener y sustentar investigaciones, etcétera, ¿no? El fondo de sostenimiento
lo que se llama endowment acá en Estados Unidos, más grande del mundo. En cualquier universidad la tiene la Universidad de Harvard, ¿no? Con, si no me equivoco, cerca de 40.000 millones de dólares guardaditos en el banco, ¿no? La segunda institución con más dinero es la Universidad de Notre Dame. La segunda institución, no la segunda institución católica, la segunda institución, punto. Eso es para que tengan una idea del poder, pues, que tiene el Notre Dame, y cómo en repetidas ocasiones simplemente le ha pasado por encima al obispo local, ¿no? Años atrás, los obispos de South Bend que yo he conocido a lo largo de mi vida de periodista, todos han sido buenos. Y recuerdo con especial cariño a este obispo, Monseñor Darcy, que realmente se tomó la tarea de tratar de reencaminar a Notre Dame como parte de su misión pastoral. Estaba en su diócesis, la universidad será infinitamente más poderosa, ¿no? Tendrá más sacerdotes que su diócesis, infinitamente más dinero que su diócesis, más alumnos que los fieles de su diócesis, lo que sea. Pero él asumió esta tarea pastoral. Y entonces le envió una carta al presidente de Notre Dame diciéndole: padre, es completamente escandaloso que en la Universidad de Notre Dame se lleve a cabo lo que se conoce como los monólogos de la vagina, ¿no? Y perdonen el término, pero ese es el título, ¿no? Una feminista radical creó una obra en la que algunas mujeres se suceden sentadas hablando sobre temas de mujeres, pero básicamente en torno a su órgano genital, ¿no? Y es una declaración feminista radical, completamente sexualizada, total elogio a las relaciones sexuales libres y en cualquier circunstancia. Y hay un pasaje en la que una de las actrices, entre comillas, ¿no? Se declara una lesbiana que se enorgullece de haber iniciado sexualmente a una menor de edad, ¿no? A una muchacha menor de edad. Y todo esto en los diálogos de la vagina, ¿no? Entonces, vamos a llamarle diálogos por ahora nada más, ¿no? Entonces, esto fueron años atrás, probablemente una década, en la que esta serie comenzó a presentarse por todos lados como un gran evento feminista, ¿no? En realidad, el único mérito de esta obra era que era radicalmente feminista y extremadamente vulgar, o sea, inusual. Y como digo, monólogos, o sea, lo que tomaba montarlo es el número de mujeres que van a hablar, me parece que eran 4 o 5, no recuerdo bien, y que se sentaban en una silla y hablaban, ¿no? Y decían algunas cosas supuestamente graciosas, etcétera, pero se convirtió en el gran manifiesto feminista. Y resulta que obviamente en estas vulgaridades habían ataques a la Iglesia Católica, ataques a la religión, ataques explícitamente al cristianismo, y las organizaciones feministas empujaron que este evento se presentara. No recuerdo en qué mes, ¿no? Porque junio es el mes del orgullo homosexual y creo que las mujeres celebraban en octubre, pero no estoy seguro, así que no me tomen al pie de la letra. Pero había un mes en que esta obra se montaba a través de las universidades de Estados Unidos, ¿no? Y una organización norteamericana de Newman Society comenzó a
contar todas las universidades católicas en las que se llevaba a cabo este evento. Y normalmente eran en universidades jesuitas, ¿no? Y claro, cuando los papás que pagan la pequeña fortuna, y a veces no pequeña, que hay que pagar para estudiar en una universidad privada en los Estados Unidos, los papás decían, oye, pero yo estoy mandando a mi hijo en un colegio católico. Entonces esta campaña atenuó mucho, y como además la obra era malísima, 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 bueno, ha ido pues decayendo, pero por ahí todavía se sigue representando, ¿no? Entonces cuando el obispo Darcy le dijo al padre Jenkins, al rector al presidente de Notre Dame, que por favor fuera consciente que esta era una universidad católica y que eso no había y que no era correcto que esto se pusiera, ¿no? Entonces él dijo, miren, para nosotros es importante sacar o sea, dejar que se presente, querido monseñor. O sea, básicamente le dijo, no, vamos a seguir ejecutando los diálogos, los diálogos aquí en Notre Dame, en esta universidad católica, porque nosotros tenemos que salir al encuentro de la cultura, ¿no? Y tenemos que asegurarnos que las otras personas que piensan distinto de nosotros no se ofenden por la enseñanza católica, ¿no? Que no es una enseñanza que nosotros tenemos que imponer. Entonces, este amigo quedó desconcertado de cómo una universidad católica y un sacerdote, rector de una universidad católica, podía hacer esto, ¿no? Y se le ocurrió el hacer, ¿qué cosa pasaría si es que alguno de estos obispos que están pidiéndole perdón al mundo todo el tiempo, ¿no? Y que no piden perdón por ellos, ¿ah? Porque hay muchos obispos que tienen que pedir perdón por ellos, y los católicos, y yo, y muchos de nosotros tenemos que pedir perdón por cosas específicas. No, piden perdón en última instancia por Jesucristo, ¿no? Entonces, este querido amigo escribió qué cosa pasaría si el padre Jenkins fuera Pedro después de la resurrección. Y no el padre Jenkins ahí en persona, sino cualquiera de estos personajes que en el fondo les avergüenza la enseñanza de la iglesia, ¿no? Los personajes de los que ella ha hablado, ¿no? El padre James Martin, ¿no? Y muchos otros. No quiero centrarme simplemente en algunos nombres, ¿no? Y él escribió este discurso que estos negadores de Jesucristo católicos habrían dicho después de la resurrección, ¿no? Y dice lo siguiente, dice que Pedro, ¿no? Pedro, si fuera reemplazado por estos tipos, este hubiera sido su discurso, ¿no? Ante todo, que quisiera comenzar por reconocer a los distinguidos líderes que se encuentran con nosotros hoy día: el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los herodianos y por supuesto los líderes del ejército romano, que hacen tanto para mantener el orden en estos tiempos tan complicados y tumultuosos, ¿no? Como ustedes saben, sigue el spoof de este amigo mío, ¿no? Como ustedes saben, Jesús de Nazaret fue una figura un poco controvertida, ¿no? Dijo algunas bastante fuera de lugar entre sus discursos, y en consecuencia podemos entender tanto su rabia como su legítima indignación, de que muchos de ustedes deben haber sentido, ¿no? Y por eso, ante todo, quisiera disculparme por su actitud tan ruda, ¿no? La de Jesucristo. Aunque en su momento, en el pasado, no estábamos en posición de decir y hacer estas correcciones, sí nos sentimos profundamente avergonzados y dolidos cuando Jesús lanzó tantos insultos, ¿no? Como por ejemplo
llamar a nuestros queridos líderes religiosos serpientes, raza de víboras, hipócritas, guías ciegos, o personas que aceptaban la corrupción, o cuando incluso llamó a don Herodes un zorro, ¿no? Queremos disculparnos si algo de esto hirió sus sentimientos, ¿no? Y creemos que fue realmente insensible de parte de Jesucristo. Ese no es el espíritu de diálogo constructivo con que quisiéramos aproximarnos a la sociedad en general, ¿no? Realmente nos sentimos impactados y temblamos frente a la retórica tan violenta y incluso la referencia que Jesucristo hizo a temas como el usar la espada, el hablar de división, el que la gente muera ahogada, ¿se acuerdan de no ponerse una piedra de molino y arrojarse al mar, ¿no? De que haya hablado de cosas tan terribles como los fuegos de la Gehenna o de los gusanos que se van a comer a las personas, ¿no? O que las víctimas sean atadas y arrojadas a la oscuridad de el juicio que va a venir, de las torres que caen encima de algunas personas, ¿no? Y estamos completamente carentes de palabras para explicar este lado oscuro de su personalidad, ¿no? Porque nuestra esperanza era que él fuera simplemente un príncipe de la paz, como prometían algunas promesas mesiánicas, ¿no? Y en consecuencia, a partir de hoy, ¿no? Este sigue siendo el discurso spoof del falso Pedro, si hablara como hablan algunos de los líderes católicos de hoy ante el mundo, ¿no? Entonces sigo leyendo, dice, así que hoy nos gustaría anunciar que en misa vamos a realizar una segunda colecta para compensar a los cambiadores de monedas que puedan demostrar que sufrieron alguna pérdida financiera o psicológica como trauma cuando Jesús tuvo ese ataque de furia y volteó las mesas de los cambistas algunos meses atrás, ¿no? La verdad es que no podemos comprender por qué hizo esto, especialmente cuando él nos enseñó a poner la otra mejilla, ¿no? Nosotros creemos que este arranque de violencia en contra de hombres de negocios respetables es completamente escandaloso, ¿no? Sabemos que Jesús probablemente haya tenido buena intención, ¿no? Pero creemos que su proveniencia de un lugar campestre y relativamente pobre, inculto como Nazaret, probablemente no entendía la economía del mercado, no entendía las leyes de oferta y demanda, la necesidad de de hacer dinero para que éste pueda ser reinvertido en el negocio, ¿no? De hecho, esto es lo que llevó al gran y eminente profesor de economía Judas Iscariote, ¿no? Acá está haciendo el hecho de, recordarán ustedes que el Evangelio nos cuenta que Judas era el que mantenía la bolsa, era el ecónomo, digamos así, del grupo, ¿no? Esto es lo que llevó a Judas Iscariote a la desesperación y a su excesivamente temprana muerte, ¿no? En lo que respecta a nosotros, los que somos colegas y asociados de Jesús, les prometemos que no vamos a ser motivo de problemas para ustedes.
Nosotros vamos a estar con ustedes en todos los sabbat en el templo, y por supuesto vamos a pagar nuestros impuestos, vamos a seguir protegiendo y aprobando el gran protectorado de las autoridades políticas romanas, que no reconocen cuánto nos salvan de la barbarie de no estar bien administrados, ¿no? Y queremos finalmente encontrar un final feliz en lo que respecta a Jesús de Nazaret, ¿no? Espero que ustedes sepan apreciar las vivas discusiones que vamos a sostener respecto a un amplio rango de tópicos que queremos que sean intelectualmente estimulantes, respecto de algunas de sus conferencias y discursos, ¿no? Lo único que les pedimos es que no nos agredan y que nos dejen en paz. Nosotros que queremos que sepan que somos lealmente fieles a las autoridades religiosas actuales, somos absolutamente fieles y nos consideramos súbditos de las actuales autoridades políticas, y si alguno de ustedes desea continuar un diálogo fraterno, estaríamos muy contentos de formar algunos grupos de discusión donde todas las opiniones puedan ser libremente expresadas y todas sean bienvenidas. Saulo de Tarso, por ejemplo, dice que está interesado en hablar con nosotros. Acá este es el discurso preconversión de Saulo de Tarso, ¿no? Herodes ha expresado también un interés respecto de algunas enseñanzas un poco extremas de Jesucristo respecto de la pureza sexual, ¿no? Nosotros, Herodes, quiere compartir con nosotros una visión un poco más amplia, ¿no? Y para eso va a traer un grupo de mujeres danzantes, para demostrar cómo desde su punto de vista la sexualidad puede ser entretenida sin producirle mal a nadie, ¿no? Como siempre, quiero que sepan que nosotros estamos listos a escuchar y queremos entrar en contacto con la cultura más amplia. Así que aquí estamos para aprender, aprender mucho de cualquier persona que tenga una experiencia o una perspectiva distinta en la vida. Por si acaso, la última frase es una frase tomada del documento del padre Jenkins, ¿no? Entonces, este amigo me decía con toda razón, Alejandro, básicamente una oposición al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y les pido, los animo, que ustedes comparen este spoof, ¿no? esta ironía, ese sarcasmo, con lo que dijo Pedro en el capítulo 2. El capítulo 2 no es muy largo, ¿no? Pero después de haber explicado quién fue Jesucristo, en el versículo 36 dice Pedro, ¿no?, ante la multitud: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Jesucristo. Sigue los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios ha llamado, ¿no? Entonces, esto, hermanos, es simplemente para recordar que todos estos llamaditos, pues, a avergonzarnos de Jesucristo, están en total oposición a lo que Jesucristo dijo y a lo que los apóstoles proclamaron. Y si alguien tiene alguna duda, puede revisar las Sagradas Escrituras, pero específicamente en este punto visitar el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Que tengas un buen día.